Aquí en Colombia tenemos 4 grandes bloques de cooperación. El primero es la cooperación bilateral, que es la cooperación clásica, estructurada, con una estrategia acordada con el gobierno colombiano. En ese lado casi todo funciona a través de apoyos presupuestales, y los principales son el desarrollo rural con el Ministerio de Agricultura, el apoyo a la competitividad del sector lácteo también con el Ministerio de Agricultura, el apoyo a todos los temas de cómo bajar la política de competitividad nacional, que funciona muy bien en Cali, en Bogotá y en Medellín, bajar eso a los territorios, a trabajar con empresas rurales. Eso se hace con el Ministerio de Comercio. Y finalmente un apoyo a las políticas nacionales colombianas de desarrollo local sostenible, donde trabajamos con el Ministerio de Agricultura alrededor de parques nacionales, en ver cómo conseguimos maneras de trabajar en los parques nacionales y alrededor de ellos con unos procedimientos sostenibles, en acuerdo con los campesinos, donde evitemos problemas como la deforestación, los cultivos ilícitos. Además de eso, en el pasado hemos apoyado el sistema penal colombiano, hemos apoyado al AICMA en la descontaminación de minas antipersonales en Colombia, y eso sería la parte de cooperación bilateral. Además de eso, tenemos la cooperación a través de la sociedad civil, y ahí trabajamos desde derechos humanos, medio ambiente, seguridad alimentaria, temas de migración, temas de fortalecimiento de estas organizaciones de base. En cualquier momento, la Unión Europea tiene entre 40 y 50 contratos en curso con la sociedad civil. El tercer eje serían las medidas de urgencia, las medidas a través de nuestro instrumento en pro de la paz y la estabilidad. Eso se ha utilizado mucho en Colombia, es un instrumento más de un carácter, si quieres, de apoyo político, y ahí, por ejemplo, fuimos capaces de proveer financiamiento en cuestión de semanas al desminado humanitario entre las FARC y las Fuerzas Armadas colombianas, que se dio en El Orejón y Santa Elena, a raíz de las conversaciones de paz en La Habana, que fue la primera vez en el mundo que dos fuerzas en conflicto, como eran las FARC y el ejército, cooperaban en algo humanitario antes de firmar un acuerdo de paz. Hemos trabajado en desminado de por sí, es decir, en financiar a ONGs como Halo Trust o la ayuda al pueblo noruego a hacer desminado en sí. Hemos trabajado en pedagogía del conflicto, con campañas a través de radios comunitarias, o la campaña Colombia 2020 con El Espectador. Hemos trabajado en sistemas de justicia local con las juntas comunales, las juntas de acción comunal, en temas de justicia que no requieren de la justicia formal, como es mediación, gestión de conflictos, etc. Y apoyo a los derechos humanos, apoyo al defensor del pueblo en crear unidades móviles que puedan ir a tomar denuncias sobre violaciones de derechos humanos. Hemos apoyado al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas para poder ampliar su capacidad de monitoreo. Todo eso se hace con este instrumento, que es un instrumento muy ágil, muy rápido, y que nos permite responder a las necesidades urgentes del gobierno en apoyo al proceso político del posconflicto, del proceso de paz. Y el último eje, después de la cooperación bilateral, la sociedad civil y estas acciones del instrumento de la paz, sería el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para apoyar el posconflicto en Colombia. Como casi todo el mundo sabe, se destina sobre todo al desarrollo rural en los territorios afectados por el conflicto. Tiene dineros de 19 Estados miembros de la Unión Europea, más los propios de las instituciones europeas. Eso se pone en un fondo común que maneja la Comisión Europea para aprobar todo este tipo de proyectos que van a traer desarrollo a esos territorios afectados por el conflicto. Entonces, entre estos 4 grandes pilares, pues estamos dando un apoyo comprensivo e integral a todo el proceso de posconflicto, a todo el proceso de paz que se viene dando en Colombia en los últimos años. ¿Qué tal? Sobre la cuestión del apoyo financiero versus otros apoyos, no solo damos apoyo financiero per se. Cada uno de estos apoyos presupuestales viene acompañado de un programa de ayuda complementaria, de asistencia técnica, que permite responder a las necesidades del gobierno o de un ministerio en particular para la ejecución de esa política pública que estamos apoyando. Entonces, con el programa de desarrollo rural, con el enfoque territorial, con esa asistencia técnica, fuimos capaces de apoyar al gobierno en la definición, por ejemplo, del rol y de las funciones de la dirección de la mujer rural en el ministerio. Fuimos capaces de ayudar en la creación de las agencias que se han creado para el posconflicto, la Agencia Nacional de Tierra, la Agencia de Desarrollo Rural.
hemos hecho estudios, evaluaciones, estados de situación, pero mucho más allá de eso, todos los apoyos presupuestales se basan en un diálogo de políticas públicas que tiene lugar entre la Unión Europea y el Gobierno sobre la ejecución de esa política pública. Entonces, tenemos una serie de metas anuales que tenemos que cumplir, que tiene que cumplir el Gobierno porque son sus metas del Plan Nacional de Desarrollo, aumentadas por nuestros fondos, y nos sentamos regularmente para ver cómo se está implementando esa política, si se están alcanzando las metas, si hay problemas, en caso de que haya problemas, qué soluciones debemos tomar, cómo podemos ayudar desde nuestra asistencia técnica a poner las soluciones que sean necesarias, con el objetivo de que al final alcancemos las metas que nos hemos marcado el Gobierno y nosotros. Esto hasta ahora ha funcionado muy bien, hemos cumplido casi el 100% de las metas en todos los programas. Entonces es un poco nuestro apoyo financiero en el presupuesto del Ministerio para reforzar la capacidad, el músculo financiero de esa política, y nuestro apoyo soft a través de asistencias técnicas, capacitaciones, fortalecimiento de capacidades para que esa política pública se ejecute de manera más eficiente. Y entonces a nivel de estudio, por una parte está estudios de asistencia técnica, digamos, pero por otra parte tenemos toda nuestra cooperación digamos, en materia educativa y cultural, donde por ejemplo tienes el programa Erasmus+, que hay intercambios entre universidades europeas y universidades colombianas, donde estudiantes colombianos están yendo a Europa becados por la Unión Europea para hacer sus másteres, sus tesis, sus posgrados. Tenemos programas de becas, y muy importante, todos nuestros Estados miembros de la Unión Europea, aparte de lo que las instituciones europeas hagan en sí, con el programa Erasmus, que tiene una dimensión europea, tienes programas de Francia, de Alemania, de Suecia, de España, donde todas estas embajadas y Estados miembros de la Unión Europea tienen programas de cooperación cultural, de cooperación técnica, de cooperación empresarial, donde beneficiarios colombianos pasan por estos programas y aprovechan estas oportunidades en Europa, que al final revierten también en el desarrollo de Colombia. En cuanto al engranaje de toda esta cooperación al desarrollo con el postconflicto en Colombia. Esos programas que han visto, al final se construyeron mucho antes de los acuerdos de paz en Colombia, y eran programas que ya estaban destinados a preparar un futuro de paz en Colombia. Si uno mira las metas de esos programas, hay formalización de tierras, hay otorgamiento de tierras a familias indígenas, a familias afrocolombianas, tierras colectivas, hay entrega de soluciones de vivienda, en el programa de lácteos tienes programas de silvicultura para mejorar los pastos y mejorar la calidad, tienes entrega de la leche que va a ir a los circuitos formales que pasa por laboratorios de calidad, incremento de precio a los colombianos. Todo eso, al final, tierras, productividad de los campesinos, competitividad, lo que genera es el desarrollo que va a posibilitar la consolidación de la paz en los territorios. Además de todo eso, la Unión Europea, en los acuerdos de paz, tuvimos el honor de que el Gobierno nos considerara para hacer el acompañamiento internacional, por una parte del punto 1 de los acuerdos de la reforma rural integral, por otra parte de todos los temas de reincorporación. Entonces también en esas mesas la Unión Europea está haciendo un acompañamiento más político, si quieres, con la CESID y con el Gobierno, viendo cómo esas dos grandes partidas pueden avanzar, y al mismo tiempo, a través de los apoyos presupuestales, del impulso de las reformas que son necesarias, acompañando financieramente el posibilitar que lo que se dé en esas mesas donde se monitorea la implementación de los acuerdos se transforme en una realidad operativa en los territorios colombianos. Todo eso, juntándolo con nuestra acción en los territorios, posibilitando un desarrollo económico, dan como las tres patas de lo que hace la Unión Europea para fomentar un futuro de paz para los colombianos. Bueno, en Europa, como bien dices, hemos tenido nuestra propia experiencia en conflictos y posconflictos. De hecho, la Unión Europea se creó en sí como un proyecto de paz. Fue después de 2000 años de guerra, de ingleses con españoles, de españoles con franceses, de franceses con alemanes, de alemanes con... Conseguimos llegar a la Segunda Guerra Mundial y perfeccionar el mecanismo de la guerra en Europa hasta niveles imposibles. Y ahí Europa dijo, nunca más. Se creó la Unión Europea como una manera de evitar otra guerra entre europeos. Entonces, desde el principio la Unión Europea ha sido un proyecto de paz, y ahora tenemos el periodo más largo de paz que se haya dado en Europa desde el nacimiento de Cristo.
y eso es gracias a la Unión Europea. Entonces, con esa experiencia, lo último que se le va a ocurrir a un europeo es venir a Colombia a dar lecciones de qué es lo que tienen que aprender los colombianos. Cada conflicto es distinto, cada guerra es distinta, cada proceso de paz es distinto y cada pueblo entiende la manera de hacer la paz de una manera distinta. Y no vale, porque si no sería muy fácil decir, ok, lo que pasó allí lo exportamos a Colombia y esto va a funcionar. No, la paz en Colombia la tienen que hacer los colombianos a la manera colombiana. Yo sí te puedo dar una anécdota como sabes, nuestro enviado especial para la paz en Colombia es un irlandés que fue viceprimer ministro y fue ministro de Exteriores. Y a él en Caloto, me parece que fue, en Caloto, me contaban, no, porque usted sabe, porque aquí no confiamos en nuestras Fuerzas Armadas, en la policía. Y le contaban eso como si fuera una cosa única de Colombia. Y él les dijo, bueno, nuestro conflicto en Irlanda del Norte era igual, la policía de Irlanda del Norte se la veía como la policía de un lado, y los otros no confiaban en esa policía. Cuando se consiguió la paz tuvimos que hacer un programa de reforma de la policía, un programa de reclutamiento de los de la otra parte, de reclutamiento de mujeres, de control comunitario, y hoy, 18 años después del acuerdo de paz en Irlanda del Norte, hemos tenido miles de problemas, tenemos problemas políticos, seguimos teniendo problemas de entendimiento sobre cómo se implementa el acuerdo de paz, pero ningún irlandés se le pasaría por la cabeza volver a la situación que teníamos 18 años antes, incluida las relaciones con nuestra policía. Entonces, una vez se asienta la paz y una vez empieza el desarrollo en armonía y el desarrollo económico, eso por sí consolida los procesos de paz. A nadie se le va a ocurrir después de X años de paz en Colombia que uno pueda volver a tener la guerrilla, de las armas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hemos aprendido los europeos, que cada país va a hacer la paz a su manera, pero que una vez se empieza a consolidar la paz no hay vuelta atrás. Nadie va a querer volver a la situación que tenía antes de los acuerdos de paz. Bueno, nosotros, como hemos hablado, nos ocupamos sobre todo del desarrollo rural, también porque es la parte que más atañe a la paz en los territorios. Entonces, como sabes, la Unión Europea y Colombia firmaron un acuerdo de libre comercio hace 4 años. Solo en el primer año de este acuerdo de libre comercio, las exportaciones agrícolas desde Colombia a la Unión Europea pasaron de 1.500 millones de euros a 2.000. Eso es un incremento del 25%. Pero más importante que eso, quiere decir que 500 millones de euros entraron a las manos de las empresas colombianas, además de lo que ya entraba. 500 millones de euros es más dinero que yo voy a tener en cooperación al desarrollo nunca, en ningún trust fund. Y eso fue solo el primer año. Hubo productos como el aguacate, como la uchuva, que multiplicaron sus exportaciones por 3 o por 4. Entonces la cuestión es ver cómo aprovechamos todo ese flujo, además de toda la publicidad que se está produciendo en Europa y no solo en Europa, sobre el ambiente de negocios en Colombia, sobre cómo la paz está mejorando las posibilidades de negocios en Europa, para conseguir que todas esas empresas que están ya trabajando con empresas colombianas se involucren aún más. Por ejemplo, tenemos proyectos de turismo rural en Ñuqui, Bahía Solana. Y a mí me presentaban proyectos y me decían, no, aquí vamos a hacer un proyecto y vamos a exportar servicios de turismo a Europa. Y decían, ¿qué europeo va a venir a Bahía Solana o a Ñuqui? Bueno, pues el año pasado vinieron 3.500 europeos a hacer turismo en Bahía Solana, en Ñuqui. Entonces tienes la demanda, tienes a los turistas europeos que quieren venir, tienes a los turoperadores europeos, tienes a Lonely Planet que ha dicho que Colombia es el segundo país del mundo que hay que visitar, tienes los fondos de la Unión Europea y tienes a la gente en Bahía Solana y Ñuqui que quiere trabajar. Bueno, ¿cómo ponemos todo eso junto y traemos a empresas europeas aquí a traer turistas y a que los colombianos exporten servicios? Entonces, bueno, eso es muy fácil de decir, ahora hay que ponerse en el terreno, manos a la obra, hacerlo, pero las posibilidades son inmensas. El primer año de 1.500 a 2.000 millones de euros son 500 millones de euros en exportaciones agrícolas, solo para vender uchuvas, aguacate, caña de azúcar y café. Y al revés, para las empresas europeas en Colombia, pues exactamente lo mismo. Bueno, tú estás hablando con el tipo que se ocupa de la cooperación al desarrollo, entonces a mí de este lado de la moneda no me importa tanto cuánto negocio van a hacer las empresas europeas o cuánto van a incrementar sus ventas en Colombia. Yo soy más en ver cómo esas empresas nos pueden ayudar en la tarea común del posconflicto en Colombia.
Pero hay una masa crítica de empresas europeas que ya están haciendo negocios en Colombia. Y una que compra café en Cauca y otra que hace turismo en Bahía Solano y otra que vende servicios de lo que sea en el Meta. Entonces, ver cómo conseguimos desde la Unión Europea llegarle a estas empresas y decirle, bueno, usted que compra café en el Cauca, que sepa que también tenemos café en el norte del valle, también tenemos café en el Putumayo y también en Nariño. Entonces, ¿cómo vamos a ampliar esto? A la Fundación Telefónica que hace decirle, bueno, ¿cómo vamos a utilizar el saber hacer de Telefónica para poder, por ejemplo, formar a gente online? Entonces, ¿cómo pueden ustedes ayudarnos a implementar este conflicto, a ayudar a la Unión Europea a generar este desarrollo que queremos a nivel local? Y sí, ustedes ganando dinero, la Unión Europea no pretende que se conviertan ustedes en enemigos. Y al final se trata de eso. Si los 3 o 4 años que vamos a estar con el fondo conseguimos que haya acuerdos entre empresas europeas o colombianas o las dos, y los campesinos y las empresas rurales que habitan esos territorios, donde el negocio les vaya bien a los dos, vamos a conseguir que esas uniones continúen más allá de nuestro financiamiento. Y en eso es lo que estamos contactando a través de cámaras de comercio, a través de las embajadas, de los servicios comerciales. Tenemos incluso un proyecto para promocionar las exportaciones colombianas en la Unión Europea y para atraer empresas europeas a Colombia a hacer negocios. Y los negocios es para que ganen dinero las dos partes. Yo no pretendo que las empresas europeas se conviertan en donantes o que la responsabilidad corporativa les convierta. No, ellos tienen que venir a hacer dinero y hacer que los que trabajan con ellos ganen dinero en Colombia. Y si conseguimos eso en 3 o 4 años, habremos conseguido eso que hablábamos antes, de que se produzca un desarrollo que haga imposible que nadie quiera volver atrás. Y en esto lo mejor es referirse a las cifras. Como te decía, tenemos unos apoyos presupuestales que tienen unas metas anuales. Entonces, si tú miras a la política de desarrollo rural, del 2014 al 2016, los últimos 2 años, más de 11.900 familias de comunidades étnicas y más de 5.000 familias de comunidades negras han tenido acceso a titulaciones colectivas. Estas titulaciones de tierras colectivas suponen 420.000 hectáreas en los últimos 2 años. Hemos regularizado con el Ministerio de Comercio, no lo hacemos nosotros. Todo lo que yo te hablo son los resultados de su política sectorial que nosotros apoyamos. Entonces aquí estamos apoyando la política del gobierno, que ha regularizado 28.400 predios y eso hacen 847.000 hectáreas. Solo estas dos cosas se han formalizado más de 1.200.000 hectáreas en los últimos 2 años. Cuando uno habla de los grandes retos del posconflicto, de que vamos a regularizar 7 millones de hectáreas, bueno, con el Ministerio ya hemos regularizado 1.200.000 en los últimos 2 años. Además de eso, 116.000 familias, que se dice pronto, pero es medio millón de personas, se han beneficiado con proyectos productivos financiados por la Unión Europea. De esas 116.000 familias, 40% son con una mujer a la cabeza. Y eso pues, te habla de todos los problemas del conflicto, del número de familias que quedaron encabezadas por una mujer, el número de mujeres viudas o desplazadas que tienen que buscar un sustento. 55.000 familias han sido atendidas por el programa de tierras. De esas 55.000 familias con acceso a tierras, 46% están encabezadas por una mujer. Otras 52.000 familias han tenido acceso a programas de fortalecimiento empresarial, otra vez 40% lideradas por mujeres. Además, se han entregado 45.000 soluciones de vivienda a la población vulnerable en el campo. Eso es otro de los temas, el desplazamiento, la reubicación de campesinos. 46.000 familias han tenido acceso a una solución de vivienda en los últimos 2 años solo con ese programa. Desarrollo local sostenible. Hemos generado más de 240 negocios verdes, negocios que uno puede hacer en un área protegida, que no afectan a la deforestación, que no tienen que ver con cultivos ilícitos. Hemos beneficiado a 700 familias indígenas, 500 familias afrodescendientes con iniciativas económicas, con acuerdos entre el gobierno y estos campesinos, acuerdos de uso, manejo y aprovechamiento sostenible de estos espacios. Tenemos 24 autoridades ambientales en el país
que ya están implementando instrumentos de gobernanza forestal. Y esta gobernanza forestal no es solo proteger a los pajaritos, a los árboles. Gobernanza forestal quiere decir aprovechamiento económico de los bosques con un enfoque de sostenibilidad. 650 familias se han beneficiado de acuerdos para solución de conflictos por uso de la tierra. Programa de lácteos. Hemos tenido más de 8.700 unidades productivas que se han sido apoyadas por el programa. Hemos tenido 46.000 alianzas productivas entre estos campesinos productores, estos ganaderos productores y empresas del sector lácteo, Alpina, Parmalat, las que tú quieras, que han generado ventas por 46.000 millones de pesos para estos campesinos. Y de ese total, 36.000 fueron vendidas a estas empresas. En temas de calidad, se ha logrado que 3.500 millones de litros de leche cada año, que es el 90% del total, pase por controles de calidad. Y que estos campesinos, por ese cuidado que tienen y por ese manejo y ese incremento de su competitividad, reciban hasta un 8% más. En lácteos, solo un ejemplo, cuando estuvimos en la feria, ¿cómo se llamaba la feria? En el mes de julio, en Corferias, en Agroexpo. En Agroexpo me encontré con una señora que era la cabeza de una organización de productores que tenía 50 organizaciones productoras, sumando 3.500 familias. Y ella me contaba, pues a través de estos programas de calidad, a través de la mejora de pastos, a través de la mejora de la asistencia técnica en temas de higiene, ellos habían pasado de recibir 700 pesos por litro de leche a recibir 1.100 ahora. Entonces, cada campesino ganaba 400 pesos más por litro de leche. Y nos pusimos a multiplicar cuántos campesinos son, cuántos litros. Bueno, solo esta asociación de 3.500 familias ganaban 5 millones de dólares más de lo que ganaban antes al año por la participación en el programa. Eso es más dinero de lo que pone la Unión Europea en el programa. Ellos lo reciben como beneficios de las empresas. Entonces, solo con eso uno ve lo que está generando. Campesinos que de repente son competitivos para hablarle a Parmalat, o hablarle a Alpina, o hablarle a cualquier empresa lechera, decir, no, mi leche en lugar de 700 se vende a 1.100, se hace un estadio. De manera que nuestros campesinos, en lugar de recibir esto, van a recibir esto. Y eso es desarrollo económico local, eso al final es lo que buscamos. Y la multiplicación de esos fondos, que ellos reciban más dinero de las empresas de lecheras de lo que nosotros ponemos en el programa, y estamos hablando solo de una subvención. Eso es lo que al final busca la Unión Europea, como multiplicar nuestros esfuerzos de manera que beneficien al campesino, al agricultor final.